Buenas, buenas. Llegamos al capítulo 21 de escalamiento multidimensional y análisis conjunto o conjoint analysis. Ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final de esta unidad que sé que es muy difícil, pero que nos va a ayudar a entender las cosas desde otro lugar y quizás estas cosas que quizás dábamos tan por sentadas, ahora las vamos a empezar a entender como en forma más cabal desde el punto de vista del marketing. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una representación espacial que es bastante común que determinadas áreas relacionadas con analytics dentro de las compañías provean a los distintos responsables y personas que toman decisiones dentro de una compañía, que tiene que ver con una representación espacial de las percepciones de los consumidores en torno a distintas variables y de distintos competidores. Así es que, bueno, vamos a armar de esta manera un escalamiento multidimensional, que es un procedimiento para realizar en una representación espacial, poder ubicar las percepciones y preferencias de nuestros encuestados. Recordemos que es muy visual y ayuda mucho a los gerentes a poder, como les decía, tomar decisiones de si estoy cerca o lejos de un competidor, por ejemplo, ¿no? Y cómo o qué ajustes tendría que hacer para poder llegar a ese lugar que yo deseo estar. Bueno, entonces se utiliza en marketing para identificar el número de dimensiones que los consumidores van a, digamos, notar como diferentes, el posicionamiento de las marcas actuales, ¿sí? En, de las diferentes dimensiones, tanto mi marca o si es una marca paraguas, varias marcas mías contra los competidores y el posicionamiento ideal que yo quisiera alcanzar, ¿sí? Quizás hasta ahora lo habíamos visto más como en palabras, pero lo que es interesante es que esta técnica nos permite hacerlo de manera matemática. Bueno, y lo vamos a también poder emplear en todo lo que tiene que ver con medición de imagen, con la segmentación de mercado o aplicaciones relacionadas con la segmentación de mercado, o a la hora de desarrollar nuevos productos, ¿sí? Todo esto nos va a servir para poder, digamos, ser más preciso en los análisis. También nos va a ayudar mucho a la hora de pensar en si una publicidad es eficaz o no lo es, para analizar precios, o sea, las 4 Ps básicamente. Cualquier decisión que yo también vaya a tomar respecto a los canales, la puedo analizar o la puedo eh, sopesar bajo esta herramienta, o también para armar escalas de actitudes, que es otra de las cosas que yo voy a poder trabajar. Recuerden que esta materia tiene que ver con medir qué es lo que piensa el cliente de la compañía, ¿no? Y de alguna manera es como poder poner en números eso que nuestros consumidores piensan de nosotros, ¿no? Esa es la magia de esta materia. Llevar esto que es tan, en algún punto, eh, inmaterial, ¿sí? Como una percepción, poderla llevar a un número. Esa es la magia de nuestra materia. ¿Sí? Bueno, y los estadísticos, como siempre, ¿sí? Que asociamos a este análisis, tiene que ver con el juicio de semejanza y con el ordenamiento también de las preferencias y también con el estrés, que es una falta de ajuste en la medida. ¿Sí? Y cuanto más alto el estrés, digamos, peor va a ser el ajuste, más pobre es el ajuste. ¿Sí? El ordenamiento de preferencias va a tener que ver con ordenar justamente las marcas, ¿sí? Y los juicios de semejanza van a ser todos los pares posibles de marca, ¿sí? Que nosotros vamos a ofrecerle al consumidor para que éste determine. Bueno, la recuadrada nos va a dar el índice, como habíamos visto antes, ¿sí? De correlación elevado al cuadrado. Y esto va a implicar la varianza, ¿sí? Que nos va a dar el formato óptimo. Vamos a poder hacer un mapa espacial con todas las diferencias, por ejemplo, entre marcas, entre publicidades, entre las cosas que querramos este,
digamos, acomodar dentro de ese mapa. Vamos a tener también las coordenadas en donde vamos a tener distintos posicionamientos y un despliegue que es una representación de marcas o encuestados en todos en un mismo espacio. Bueno, planteamos el problema, obtenemos datos de entrada, elegimos el procedimiento, decidimos el número de dimensiones que vamos a tomar, ¿sí? Le asignamos etiquetas y evaluamos, como siempre, confiabilidad y validez, porque recuerden que en estas técnicas siempre tenemos que evaluar confiabilidad y validez para no, digamos, terminar afirmando cosas que no lo son, digamos, tener seriedad. Bueno, planteamos entonces el problema y acá vamos a elegir las marcas, ¿sí? Que nos van a ayudar en el análisis. Supongamos Habana, ¿sí? Habana, por ejemplo, no la podría igualar con Fantoche, ¿sí? Quizás tendría que ir a un Wallis, tendría que ir a otro tipo de alfajores con, digamos, eh, una calidad medida en distintas variables que sea similar, ¿no? Bueno, y voy a tener que buscar un número de marcas y la verdad es que estas tendrán que ser entre 8 y 25. Eso es, digamos, lo que se recomienda para este tipo de análisis. Más se llenaría, menos quedaría como un poco pobre quizás, ¿no? Hay que ver si tenemos esa cantidad de marcas en el mercado. Acá también recuerden que este es un libro que está pensado para un mercado como el estadounidense. Si han tenido la oportunidad de ir a un Walmart, por ejemplo, de Estados Unidos, verán que hay un montón de marcas por cada una de las categorías de producto y quizás nosotros no tenemos ese número de marcas. Bueno, ahí va a tener que ver con el investigador, el grupo de investigadores, y trabajando siempre con el cliente para determinar cuál es la mejor opción. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde obtenemos los datos de entrada? De las percepciones, ¿sí? De los consumidores, y esto lo hacemos en forma directa con juicios de semejanza o derivado a través de la calificación de los atributos que estos dan o bien por distintos tipos de preferencias. Bueno, el enfoque directo entonces es por el juicio de semejanza, ¿sí? Y vamos a recopilar todos los datos de percepción, ¿sí? Y vamos a pedir que las personas juzguen cuán iguales o semejantes y cuán diferentes son las diversas marcas, ¿sí? Como el ejemplo que mostramos acá de Colgate y Crest u otras empresas relacionadas con la limpieza dental. Bueno, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver de esta manera, en una salida de SPSS, donde voy a tener las distintas calificaciones por semejanza, ¿sí? Que fueron dando los encuestados. Bueno, y después tenemos algunos enfoques derivados, ¿sí? Que se va a obtener a través de los atributos, ¿sí? Entonces, blanquea dientes, no blanquea, ¿sí? Por ejemplo, previene caries, no previene, ¿sí? Sabor agradable, sabor desagradable. Bueno, y después tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. En el caso de las ventajas del enfoque directo, ¿sí? La realidad es que nosotros como investigadores no vamos a tener que andar buscando los enfoques o perdón, los atributos sobresalientes, ¿sí? Mientras que en el enfoque directo, ¿sí? Tenemos que definir este punto en forma, digamos, muy directa, ¿sí? Una de las grandes cosas del enfoque derivado es que es muy sencillo para los encuestados poder fijarse este tipo de percepciones, ¿no? Bueno, hay que ver un poquito también qué es lo que necesita el cliente en estos puntos y bueno, charlarlo siempre mm, con nuestros clientes que básicamente son los que van a ser los utilitarios de la información. Bueno, ¿y cómo voy a determinarlo? Sí, bueno, voy a ordenar las marcas o los estímulos en función de las preferencias de los encuestados por algún tipo de característica. ¿Sí? Normalmente los voy a obtener por ordenamiento de preferencias, ¿sí? Donde le vamos a pedir a los encuestados que digan de su marca más preferida a la marca menos preferida, ¿sí? Bueno, eh, que nos la ordenen. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tenemos procedimientos no métricos, cuando tenemos
como siempre, ¿no? Datos ordinales y procedimientos métricos cuando nuestros datos de entrada son métricos, justamente. Bueno, ¿cómo decidimos el número de alternativas? La primera opción es por el conocimiento, ¿sí? Por alguna teoría, por alguna investigación previa, por la posibilidad de interpretar el mapa, ¿sí? Hay algunos mapas que se vuelven muy difíciles en 3 dimensiones, entonces la verdad es que normalmente elegimos dos, ¿sí? Se nos vuelve a nosotros difícil, se le vuelve difícil también a nuestro cliente o el departamento interno que lo pidió, entonces, bueno, ¿no? También por la facilidad de uso, un poco conectado con la idea anterior de que, bueno, que esto realmente pueda servir. Si uno hace cosas muy complejas, puede ser buenísimo desde el punto de vista del desafío y un montón de cosas, pero termina no sirviendo, ¿no? Entonces, lo importante es que que se pueda entender bien y a veces a costa un poco de la calidad o de las cosas que uno podría llegar a hacer. Y digamos, un enfoque del tipo más estadístico cuando tenemos del otro lado un usuario más experimentado, más ducho con toda la parte estadística, podemos, digamos, subir un poco la apuesta. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos también, digamos, el criterio de corte, ¿no? Donde vamos a ver la gráfica de estrés y vamos a ver cuántas dimensiones son las que nos convienen utilizar. Este, mm, ya me imagino que lo estarán relacionando con otro análisis que vimos hace poco, donde también a través de una gráfica podíamos saberlo, ¿no? Determinar cuántas alternativas. Como verán, muchos de los estadísticos que vemos tienen bastantes parecidos, ¿no? Con otro tipo de uso o otra vuelta, pero con ideas muy similares. Esto es muy bueno del SPSS porque nos da la oportunidad este, de, de irnos como acostumbrando al sistema, ¿no? Parece a veces muy difícil cuando uno lo empieza a utilizar, pero nos da la posibilidad de irnos acostumbrando y eso está muy bueno y irnos presentando también como la información y demás de una manera más amigable, por lo menos, ¿no? Así que bueno. em, bueno, y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, con pasta de dientes, ¿sí? Donde tenemos a las distintas marcas. Bien. Bueno, y después le vamos a poner etiquetas, las vamos como a bautizar, le vamos a poner un nombre y le vamos a dar una interpretación, que esto es como el supervalor que tenemos nosotros como investigadores, ¿sí? Bueno, y todo lo que son brechas en el mercado, o sea, lugares donde está como vacío, me puede llegar a dar ideas de empezar a pensar nuevas marcas, nuevas posibilidades, no sé, por ejemplo, alguna pasta de dientes particular para adolescentes, se me ocurre, no sé que no es ni la de niños ni la de adultos, ¿no? ¿Por qué no pensar en una pasta de dientes, por ejemplo, como les decía, para enfocada particularmente en los adolescentes, en alguna temática que ellos quieran destacar, a lo mejor el aliento o algo por el estilo, este, bueno, que pueda ser para ellos o pueda representar para ellos algún tipo de inconveniente. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacemos? Utilizamos vectores, ¿sí? Para denominar las dimensiones. Por ejemplo, combate las caries, blanquea los dientes o da una protección contra la sensibilidad en este caso. Bueno, y la R cuadrada, entonces, digamos, siendo la última etapa de la validez y la confiabilidad, la R cuadrada me va a dar el porcentaje de la varianza, ¿sí? Que estos datos me van a, digamos, van a manejar, ¿no es cierto? La verdad es que valores por arriba del 0,6 dan un ajuste aceptable. Em, Acá, digamos, cada investigador tiene opiniones propias. Quizás 0,6 es un poquito bajo para mi gusto, pero bueno, es como lo mínimo que debería ser, ¿sí? O que deberíamos, si no, no, como que no sería serio, ¿no? Y el estrés mide el mal ajuste justamente de esta varianza con los datos escalonados en forma óptima, ¿sí? Que es lo que justamente no es capaz de explicar este modelo. Bueno, acá tienen el estrés y digamos, cómo se transfiere a una bondad del ajuste. Fíjense que cuanto más cerca de cero, mejor resulta.
Bien, bueno, ¿qué podemos hacer? También podemos, como siempre, dividir la muestra, ¿sí? Podemos hacer una eliminación también selectiva de estímulos cuando tenemos una cantidad suficiente que nos permita hacer esto, ¿sí? Bueno, podemos pensar también en añadir algún análisis del error aleatorio y como siempre es siempre muy conveniente hacer la confiabilidad test retest que ya vimos, ¿sí? Em, bueno, y esto está buenísimo también cuando podemos sacar una marca y ver cómo queda nuestro mapa, si queda distribuido o no de la misma manera. ¿M? Bueno, y también tenemos un escalamiento de datos de preferencia, entonces va a tener que ver con un procedimiento, o sea, podemos hacer análisis interno o análisis externo, ¿sí? En donde vamos a variar los datos de entrada para ver si internamente se mantiene la coherencia. Esto es muy importante. O análisis externo, en donde vamos a rever los vectores, ¿sí? De manera de ver si este mapa, ¿sí? Que nosotros fuimos armando con las percepciones de nuestros consumidores se sigue manteniendo. Bien. Bueno, acá tenemos un análisis externo. ¿M? Bueno, y acá tenemos una configuración espacial conjunta de marcas y preferencias de consumidores. ¿Sí? Bueno, y esta técnica, ¿sí? También nos va, digamos, vamos a poder utilizar lo que es o realizar el análisis de correspondencia, ¿sí? En donde vamos a, con datos cualitativos, vamos también a poder trabajar en hileras y en columnas y, digamos, con la ayuda de tablas de contingencia, ¿sí? A fin de poder lograr que con pocas unidades podemos llegar al mismo espacio de correspondencia, pero con pocas dimensiones. Como verán, todos los análisis en esto se parecen. Lo que queremos es reducir el nivel de variables que manejamos para quedarnos con ideas y conjuntos que formen ideas sustentables. Bueno, y ahora vamos a ver el análisis conjunto que tiene que ver con determinar la importancia relativa que los distintos consumidores le van a asignar a los atributos sobresalientes. ¿Sí? A ver, estos dos análisis van a depender siempre de las evaluaciones que son subjetivas, son percepciones de los consumidores, como hablábamos anteriormente. ¿Sí? Y la verdad es que son análisis que son complementarios. Esto también es como interesante que se puedan llevar esta idea. ¿Sí? Bien, el análisis conjunto nos va a permitir entonces evaluar funciones relacionadas con el valor parcial o la utilidad, ¿sí? Que le van a dar a cada atributo. ¿Sí? Y el EMD tiene que ver con combinaciones de niveles de atributos. ¿Sí? Bueno, ¿para qué utilizamos entonces el análisis conjunto? Para determinar la importancia de cada uno de los atributos para nuestros consumidores, para calcular la participación del mercado, para determinar la composición de la marca preferida, ¿sí? Para segmentar también, ¿sí? Porque como que es muy común, bueno, segmentamos, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿No? Entonces me parece como interesante poderlo ver desde este lugar. ¿Qué estadísticos entonces asociamos a este análisis? Primero que nada, las funciones de valor parcial, ¿sí? Que van a describir la utilidad que los consumidores le van a asignar a cada uno de los atributos, el peso de las importancias relativas, cuánto pesa cada uno de estos atributos, entonces los niveles de atributo que van a tener que ver con los distintos valores que van a asumir estos atributos, los perfiles completos de la marca, ¿sí? Que van a tener que ver con los atributos especificados para el diseño y tablas de pares que van a evaluar dos atributos a la vez. De esta manera se van a ir construyendo, ¿sí? Estadísticos asociados a este análisis. Las funciones de valor parcial, ¿sí? Em,
que van a tener que ver con la utilidad que le van a asignar los consumidores a cada uno de estos niveles de atributo, los pesos de la importancia relativa, ¿sí? Que van a permitir identificar este, los mejores atributos o qué atributos ejercen, digamos, una mayor influencia en la elección del consumidor. Fíjense qué importante poder tener en cuenta los pesos, los niveles también de los atributos, ¿sí? Los perfiles completos que podemos hacer a través de todo esto de una marca, ¿sí? Porque de vuelta, si no, queda como todo muy en el aire, ¿no? Mucho hablamos de marketing de esto, pero a veces poco lo pasamos a, bueno, ¿y ahora cómo hago con los consumidores y cómo hago esto bien, ¿no es cierto? Y las tablas de pares, donde vamos a ir evaluando de a dos atributos a la vez. Bueno, algunas cuestiones asociadas entonces, o más estadísticos asociados a este análisis, tienen que ver con los diseños cíclicos, que van a permitir o me van a dar la posibilidad de reducir la cantidad de comparaciones por pares, los diseños fraccionales, factoriales fraccionales, perdón, que van a reducir de vuelta todo lo que es factorial, recuerden que reduce, ¿sí? El número de perfiles, los conjuntos ortogonales, ¿sí? Que bueno, van a ser un punto similar, ¿sí? Van a permitir el cálculo de los efectos principales, los ortogonales, y todo lo que tiene que ver con la validez interna. Bueno, vamos a irlo viendo un poquito. Primero que nada vamos a plantear el problema, vamos a elegir los atributos que nosotros consideramos como más importantes. Normalmente los estudios típicos incluyen 6 o 7 de estos atributos y bueno, es conveniente restringir todos estos niveles de atributos para que resulte más sencilla la toma de datos, ¿no? Pensemos en estos tres atributos de un zapato, por ejemplo, la suela en la parte superior o pala, se llama, y el precio. Y bueno, la descripción, ¿sí? Que le vamos a dar también un valor numérico. El precio con 3 niveles, o sea, lo reducimos, como decíamos antes, a 3 cosas, pues si no, pues si ponemos 30, 31, 32, el consumidor se vuelve loco. Yo suelo contarles siempre en comportamiento de consumidor que nosotros como personas no podemos manejar, es un problema de nuestra memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo, refresco por si las dudas que por ahí no se recuerde mucho del comportamiento del consumidor, perdón para los que lo están viendo y fueron alumnos míos, porque sé que los he hinchado bastante con esto, pero la memoria de corto plazo tiene que ver con esta memoria que nos permite llevar las cosas a la memoria de largo plazo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que evolutivamente no necesitábamos tanta información como hoy en día. Hoy en día somos bichitos de la información y vivimos de la información que tenemos. En otros tiempos no, esto no era así. Desarrollamos más músculo y vivíamos más del músculo que, digamos, que de la información. Entonces, la verdad es que uno de los grandes problemas es que nuestra memoria de corto plazo es muy cortita. Solamente, según los investigadores, tiene de 5 a 7 chunks o paquetes de memoria, es lo que puede transmitir del corto plazo al largo plazo. Por ejemplo, ustedes ahora mismo están escuchando esta clase y están pasando la información del corto plazo a la memoria a largo plazo, ¿sí? Y para poder enviarla necesitan entenderla y luego enviarla, ¿sí? Y para poderlo entender tenés que tener unos segundos contenido de información como para poder terminar las ideas. Por eso a veces cuando las oraciones son muy largas, cuesta muchísimo entenderlas. Si alguno de ustedes habla alemán, sabrá que es uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el idioma alemán, particularmente para los que son, para los que hacen las traducciones, que cuesta muchísimo porque los verbos en alemán no, hay muchísimos verbos por lo menos que están partidos, entonces tenés una parte al principio y otra parte al final del verbo, de la oración. Entonces, como está partido el verbo y normalmente tiene un prefijo, el verbo, hasta no llegar al final de la oración, en realidad no entendés el sentido de la oración. Son uno de los grandes problemas que tiene la gente que se dedica a hacer traducciones simultáneas, por ejemplo, donde tiene que tener una altísima memoria de corto plazo para poder mantener
en lo que se llama el loop fonológico, toda la oración hasta el final y poderla mandar, bueno, o poderla reproducir o bien mandarla a em, un almacén de largo plazo, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Que no conviene poner muchas categorías, muchas descripciones, porque una persona no puede generar tanta diferencia, si entre 30, 31, 32. No sé si alguna vez fuiste a algún local y te ofrecieron tantas cosas que te costó como decidirte, pero más que nada porque te ofrecieron demasiadas cosas. Bueno, pasa lo mismo acá. Entonces, mi consejo es traten de no pasarse de las 5. 5 es casi, le diría, lo ideal, 5 o 7 elementos para manejarse, porque si no, se le dificulta mucho a la persona manejar cada una de las categorías con tantos niveles de decisión. Bueno, elaboramos este procedimiento a pares, ¿sí? O factores, ¿sí? Y vamos a hacer un procedimiento de perfiles completos o evaluaciones de factores múltiples, ¿sí? Bueno, y cada perfil lo vamos a tratar de manera separada, ¿sí? Este, en donde a su vez tengamos todos los atributos. Bueno, y vamos a también analizar distintos tipos de procedimientos. Uno tiene que ver con el conjunto de ortogonales, en donde lo que vamos a hacer son diseños de tipo fraccional que nos van a permitir la medición de todos los efectos principales, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta también las interacciones, ¿sí? Este, o lo vamos a tener en cuenta, digamos, desde el punto de vista de las interacciones que resultan insignificantes. Bueno, y vamos a tener dos conjuntos de datos, ¿sí? El conjunto de estimación, donde nos van a dar los valores parciales, y el de retención, que tiene que ver con la evaluación de la confiabilidad y la validez. Bueno, acá tenemos como las tarjetitas para recolectar los datos, ¿sí? El procedimiento de pares para recolectarlos, donde vamos a tener los zapatos de piel, este, con, digamos, las distintas posibilidades, la parte superior cómo sería y el precio, como las distintas entradas posibles. Fíjense que nosotros acá tomamos 3 de cada uno, imagínense si esto fuese más, sería como más complejo, ¿sí? Bueno, y podemos tener datos de vuelta numéricos, donde vamos a dar evaluaciones de rangos ordenados, o bien datos métricos, donde le vamos a dar calificaciones. Y con todo esto vamos a generar un modelo matemático que va a establecer la relación entre los atributos y la utilidad del análisis conjunto, ¿sí? Acá tenemos los datos, por ejemplo, y acá tenemos los resultados, donde tenemos el atributo, ¿sí? La descripción, el número, ¿sí? El nivel de utilidad y la importancia del atributo. Como verán, el atributo que más pesa acá es el precio, seguido por la suela y por la parte superior. Bueno, para interpretar todo esto siempre está bueno graficar. Como siempre en la vida, siempre que nos es posible, un gráfico habla normalmente más que 1000 palabras. Y para un gerente es un golpe de vista súper interesante, ¿no? Em, bien, entonces, la evaluación de los zapatos deportivos, ¿sí? Para esta encuesta demostró la preferencia, por ejemplo, de las suelas de hule, de el precio de 30 tenían la mayor utilidad, ¿sí? Piensen como en economía, que hablábamos de la utilidad, bueno, ¿qué es lo que le sirve más a esta persona? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sirve más en líneas generales? ¿Sí? Acá tenemos la suela, acá tenemos la parte superior y el precio. Entonces, como verán, el precio más bajo tiene en este caso la mayor utilidad, no siempre es así. Bueno, y tenemos que, como siempre, ver la bondad del ajuste a través del R cuadrado. La confiabilidad la podemos medir con el TR-test, entonces lo volvemos a hacer posteriormente, ¿sí? Y si tenemos una buena cantidad de elementos, podemos hacer una división de muestra también. Bueno, y podemos también hacer un análisis conjunto híbrido,
que simplifica toda la tarea de recolección, ¿sí? Porque bueno, nos da la posibilidad de, a través de este método, poder hacer una sola vuelta de pedido de datos, ¿sí? Porque me permite disminuir la carga a cada participante, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Permite que todas las interacciones, ¿sí? Y todos los efectos principales los permite hacer a nivel individual. Entonces, cada uno de los encuestados va a evaluar un número limitado de no más de 9 de estímulos. La última vez que estuve en Disney me pasó que me preguntaron, creo que era solamente por el hotel, ¿no? Claro, y luego seguramente a otra persona con características similares le habrán preguntado solo por el parque. Es una buena, digamos, estrategia para de que la persona esté más dispuesta a contestar, ¿no? Pero bueno, claramente tenés que tener un buen número de este, posibilidades de hacer, digamos, de mucha cantidad, por ejemplo, como Disney, de personas dentro del parque con características que uno tenga la posibilidad de preguntarles o dentro de un hotel o cosa por el estilo. ¿Sí? Bueno, y estos perfiles se extraen de un diseño maestro más grande y entonces estos distintos encuestados, como yo en mi caso, vamos evaluando distintos perfiles. Bien. Bueno, y un poquito de humor, ahora que terminamos, ¿sí? Espero que les haya gustado el capítulo 6. Creo que da muchísimas cosas nuevas. Espero no necesiten como el perrito vacaciones. Y bueno, nada, un placer. Lo que necesiten, por supuesto, a disposición. Cariños.